Ahora el mundo celebra la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Es un hecho que nosotros, desde que conocimos a Cristo, celebramos día a día que nuestro Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Amén? Y podemos empezar para dar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué murió Jesús? Porque resucitó de los muertos. Cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar respuesta a estas preguntas. La Biblia claramente nos va a decir, para esto murió y resucitó. Y para empezar esta mañana, dando gracias a nuestro Dios, cada vez que pensamos en el amor de Dios, cada vez que pensamos en el sacrificio del Señor, eso es realmente algo que nos asombra, es algo que nos llena el corazón de alegría, de una emoción, saber que Dios tiene cuidado, que nos ama, que para Él aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y creo que siempre que consideremos el amor de Dios o el poder de Dios, debemos hacerlo con gratitud y también con humildad, para poder apreciar realmente que lo bueno que Dios nos da no es porque nosotros lo merecemos, no es porque nosotros no lo podemos ganar, o lo podemos comprar, o podemos hacer algo, ¿verdad? Hacer unos ejercicios espirituales para merecer el amor de Dios, cosa que no es cierto. No hay méritos en nosotros para ganar o merecer el amor del Señor. Y a veces escucho algunas alabanzas que los que se inspiraron en ese canto dicen, oh, porque ¿qué viste en mí, Señor? ¿Qué te agradó de mí? Yo pienso que deberíamos ser muy sencillos. Los cristianos debemos tener un cuidado especial al considerar la gracia de Dios, al considerar el amor de Dios, y les voy a explicar por qué. Israel recibió grandes beneficios. Israel recibió los profetas, la ley, a Moisés, todas las bendiciones, el pacto, el culto a Dios, y ellos se llegaron a sentir muy orgullosos de lo que habían recibido. Y puede ser entre nosotros que también de alguna manera, en algún momento, nos podamos sentir orgullosos por lo que Dios está haciendo con nosotros, o por lo que nos ha dado, por lo que nos ha bendecido. Y debemos tener cuidado, para no fallarle al Señor sintiéndonos orgullosos, porque cada vez que una persona tiene orgullo, siempre menosprecia a otra persona, se siente mejor o más espiritual, etc. Por eso necesitamos ir a las Escrituras y queremos dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué resucitó de entre los muertos? Y tenemos en el libro de Romanos 14, capítulo 14, del versículo 7 al 10. Pablo hace esta tremenda declaración. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice la Escritura? Del Señor somos. Somos la propiedad que el Señor ha redimido, ha rescatado para Él. Y el versículo 9 es importante señalarlo, porque ahora nos da la respuesta a nuestra pregunta. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor
así de los muertos como de los que viven. Si nos preguntan por qué murió Jesús, aquí tenemos una respuesta. Él murió para ser el Señor, tener el derecho legal de ser el Señor de los vivos y de los muertos. Y como habían algunas diferencias en la iglesia en Roma, Pablo les escribe y les dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, digámoslo juntos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sé que a nadie le gustan los exámenes sorpresa. Por eso es que Dios no nos está dando la sorpresa, nos está avisando con tiempo. Nos dice que va a haber un tribunal y que sus hijos estaremos delante del Señor para recibir según lo que hayamos hecho, para servirle o por lo que no hicimos. Pero ahí estaremos delante del Señor. Ahora, el versículo 9 es sumamente importante, que nosotros lo podamos entender, porque la mayoría de las personas piensa de una manera muy limitada. Las personas dicen: Cristo murió para salvarme. Si yo les hubiera hecho la pregunta antes y les digo: ¿por qué murió Jesús? Y todos diríamos: Jesús murió para salvarme, para perdonar mis pecados. Y este enfoque puede convertirse en algo un poquito egoísta, porque parece que Dios, todo lo que Dios es para mí. Dios existe para mí. Soy consentido del Señor. Soy una persona que Dios ama. Soy un hijo de Dios. Soy la hija de Dios. Soy el hijo del rey. Y necesitamos poner un equilibrio en eso. Sí murió por nosotros, y la Biblia es muy clara. Si hay en la Escritura un plan de redención. Pero el Señor tenía muchas cosas que resolver. Y vamos a enfatizar que el Señor sí vino. Pero hay una versión que es Torres Amat, antes de salir de este versículo, que se los voy a leer. Él hizo una revisión de la Biblia y lo pone de esta manera. Dice: porque a este fin murió Cristo y resucitó para redimirnos y adquirir un soberano dominio sobre vivos y muertos. Me agradó esta expresión, para adquirir un soberano dominio sobre vivos y muertos. No podría pensar, los que ya murieron, ¿qué pasó con los que ya murieron? ¿Ya se le escaparon al Señor? ¿O no? Ellos están en un lugar donde están reservados para el juicio final. El Señor es dueño de los vivos y de los muertos. El milagro de su amor es que nos da la oportunidad en vida de que lo podamos reconocer. Que viviendo nosotros, siendo conscientes, lo podamos reconocer y nos entreguemos a Él. Y podamos decir ahora: Jesús es mi Señor. Él es mi Señor, mi Señor. Pablo dice: soy un siervo de Cristo, Él es mi Señor. Cuando escribe sus cartas, Pablo no dice: yo, el gran apóstol Pablo. Más bien dice Pablo: siervo de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar a dar respuesta a esta pregunta: ¿por qué vino Jesús? Y hay en Mateo capítulo 20, 28. Les voy a dar las citas, pues si ustedes lo están anotando, y después los leemos. Mateo 20, 28, Marcos 10, 45 y Lucas 19, 9. En los primeros dos, en Mateo y en Marcos, Jesús dice casi literalmente lo mismo. Ellos pusieron lo mismo. Dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos dice en el 10:45 exactamente lo mismo. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Entendemos, Jesús
vino para dar su vida en rescate por muchos. Pero Lucas no llama la atención, lo presenta de una manera diferente. Seguro que el Señor lo dijo varias veces. En el versículo 9 dice Jesús, cuando estaba en la casa de Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y miren el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para buscar y salvar todo lo que se había perdido. Y no solamente es el hombre, se habían perdido muchas cosas, y es lo que vamos a buscar ahora en las Escrituras. Y hay un pasaje que es fundamental para interpretar la redención del ser humano. Es el capítulo 53 de Isaías. Es una profecía que anuncia el sufrimiento del Mesías. Se puede decir que Isaías prácticamente tuvo como una visión del Calvario, donde Cristo fue a la cruz y llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Isaías, en el capítulo 53, verso 4, enfatiza esto. Dice de una manera como de cierto, o te aseguro que así es. Cuando dice ciertamente, el hebreo enfatiza algo que es verdad. Ciertamente. No hubiera dicho, Él llevó nuestras enfermedades, pero se quiere hacer un énfasis. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que interpretó las personas alrededor de Jesús, la multitud, era que Jesús había sido quebrantado por la mano del Padre. Si Él hubiera sido el Hijo de Dios, el Padre no hubiera permitido ese sufrimiento. Él se había hecho el Hijo de Dios, dijeron, lo acusaron. Así que al verlo en la cruz decían, pues ahí está, no lo es, porque si fuera el Hijo de Dios, lo hubiera rescatado. Y por eso Isaías dice, nosotros, los seres humanos, le hemos tenido por azotado, por herido y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Lo que hirió a Jesús fue nuestro pecado, nuestra rebelión. Fue molido, como quebrantado en todo su ser por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, para que nosotros tengamos paz con Dios, para que podamos decirle Padre, para que podamos hablarle o alabarle, fue que Él llevó nuestro castigo para que nosotros tuviéramos paz. Y por sus llagas fuimos curados. Estos versículos son importantes a la hora de tener una aflicción física, una enfermedad, una molestia, un dolor. Considerar que Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. El profeta no dice seremos en el futuro, lo lleva hacia atrás y dice fuimos curados, como un hecho que ha sido dado con exactitud. No se le puede añadir algo más. Y versículo 6, todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros. Habrá alguien que pueda decir, yo no. Yo la verdad es que yo no entro ahí, a mí no me junten con los demás. Lo cierto es, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Las ovejitas necesitan de un pastor. Y cuando ellas consideran que pueden irse por la campiña libremente, se van a meter en problemas. Tan es así que son necesitadas de un pastor. Si hay las vacas, por ejemplo, las cabras, son animales diferentes, pero las ovejas necesitan el cuidado de un pastor. Por eso es una buena figura para ponernos a nosotros como ovejas de Jesús, como seguidores de Jesús, que debemos estar cerca de Él. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros se apartó por su camino
Sin embargo, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hablar de la redención humana es algo que nos está tomando la vida. Es algo que le debemos dedicar el resto de nuestros días. Si vamos a hablar del perdón, de la salvación, es algo que lo vamos a celebrar todo el tiempo. Pero hay un detalle importante. Hay otros elementos por los cuales el Señor también murió. Y dice Oseas, vamos a ir por un momento al libro de Oseas capítulo 6, porque aparece una palabra importante. Es una palabra que no aparece tanto en el Génesis, que cuando leemos la Escritura no nos damos cuenta que eso pudo haber existido. Sin embargo, Oseas nos plantea que la relación de Adán y Dios estaba basada en un pacto. Dice el versículo 7. Oseas capítulo 6, verso 7. Mas ellos, hablando de todo Israel, cual Adán, traspasaron el pacto. No lo cumplieron. Está hablando que el pueblo de Israel traspasó el pacto. Fue más allá de lo que Dios había indicado que no. Dice, traspasaron el pacto, igual que Adán. Con esto entendemos que Adán tenía una relación con Dios de pacto. Había un acuerdo entre ellos. Y en eso, dice acá, el pueblo lo traspasó exactamente como Adán. Adán quebrantó el pacto. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Bueno, le dieron lugar al diablo. El diablo tomó poder y autoridad sobre aquello que le había sido dedicado a Adán. Dios le dijo a Adán, tú te encargarás, tú gobernarás, tú señorearás. Pero cuando Adán fue engañado y Eva, ellos cedieron su derecho, cedieron su lugar, cedieron la autoridad que Dios les había dado. Por eso Cristo vino para restaurar la autoridad del hombre sobre la creación. Aquí el enemigo usurpó un lugar. Él ha usurpado por tiempos el poder y la autoridad en este mundo. Él se considera como el Dios de este siglo. Así lo llama también la Escritura. Vamos a ver que Jesús no discutió con él cuando en Lucas capítulo 4, en la tentación, hay una plática acá, hay un diálogo que Satanás está llevando. Él lleva la dirección y el Señor se limita a responder con la Escritura. Satanás argumenta y Jesús se limita a decir, está escrito, está escrito. Dice en Lucas 4:5 que lo llevó a un monte alto y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra, como una visión del mundo en aquel momento. Le enseñó los reinos y pongan atención al versículo 6, a las palabras que el diablo usó para tentar a nuestro Señor. Le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y le da una razón. Cuando la Biblia dice, ¿por qué? Porque no es pregunta, está respondiendo a la pregunta que se dice, ¿por qué? Y él dice, porque a mí me ha sido entregada esa autoridad, esa potestad, ese dominio, a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo lo doy. Piensen en estas palabras, analicémoslas. A mí me ha sido entregada, dice Satanás, esta potestad sobre los reinos, sobre el mundo, a mí me fue entregada. Podríamos pensar, ¿quién se lo entregó? Dios no pudo, pero él engañó. Como que alguien enviara a un niño a la tienda con un billete de 500 pesos. Y llega alguien y le dice, mira, te doy 3 de estos billetitos.
Aquí está Benito Juárez, mira, 3 de estos de a 20 y le quita uno de 500. Satanás engañó a Adán y a Eva y se aprovechó y les quitó a ellos la autoridad. Les quitó el derecho legal de gobernar en el mundo. Aquí está insinuando que le fue entregado, alegando como una propiedad, como un derecho a decir, yo te lo puedo dar porque a mí ya me lo dieron, cosa que no era cierta. Pero vean que Jesús no quiso en este momento aclarar y decirle, mira diablo, tú eres un mentiroso, eres un engañador, aquí nada es tuyo. El Señor no respondió así. El Señor dejó que esas cosas continuaran. No aclaró nada, sabiendo él que el diablo no es dueño de nada. Aquí en Metepec tenemos un lugar que le llaman el Cerro del Diablo. Hay lugares donde la gente dice la cueva del diablo, la cañada del diablo, el cañón del diablo. Nada es del diablo, hermanos. Nada es del diablo. El diablo no es dueño de nada. El Salmo dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. Todo es del Señor. Amén. Nada es del diablo. Aquí él está diciendo, todo me fue entregado. Jesús se limitó a decirle, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo le servirás. Jesús reconoció que él tenía pues un rango, una posición. Y vamos a Juan, al Evangelio de Juan, porque hay 3 ocasiones en que Jesús lo llamó a él príncipe. Príncipe significa como una persona que es capaz de heredar algo, como alguien que tiene un derecho legal para después adquirir un reino. Y hay 3 ocasiones en el Evangelio de Juan donde Jesús habla del diablo como un príncipe. Capítulo 12, primero, verso 31. Dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Todo esto es antes de morir. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús se refiere a él como un príncipe, como alguien que tiene cargo, gobierno o cierta potestad, cierta influencia. En San Juan 14:30, Jesús vuelve a referirse de la misma manera. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, hasta con los discípulos, dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y si vamos a Juan 16:11, dice que está hablando cuando venga el Espíritu Santo, que convencerá de pecado. Y dice, y de juicio, verso 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿De quién está hablando el Señor? Pues está hablando de Satanás, del diablo. Pablo lo cita también como príncipe. Y no por darle a él un lugar, sino porque en el reino que él formó, pues como cabecilla tiene un cargo. En Efesios capítulo 2 y el versículo 2, Pablo dice que él nos amó y que él nos perdonó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y es importante leer la Escritura, hermanos, cuando ponemos nuestros ojos en lo que dice la Escritura, porque así es como el Espíritu Santo nos puede hablar a nosotros. Dice que anduvimos en los pecados de la vida pasada, pero especialmente siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora ¿qué? ¿Dónde opera? ¿En qué terreno opera el enemigo? En los hijos de desobediencia. Es un espíritu. Este príncipe es un espíritu. Es una clara referencia a Satanás.
Ahora, mismo Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, habla, y especialmente el 4 lo vuelve a mencionar, dice, como el Dios de este siglo. Ahora lo pone como un Dios, como uno que pretende ser Dios, como uno que es Dios en el corazón de algunas personas. Y no porque Él sea en su naturaleza una clase de Dios, porque no lo es. Fue un ángel, fue un ser que Dios creó perfecto, pero que por su maldad y su iniquidad se fue degradando hasta convertirse, dice el Apocalipsis, en una serpiente. La maldad consume a las personas, hermanos. La maldad las va destruyendo por dentro, destruye lo bueno y los hunde más en la oscuridad. Si tienen abierto en 2 Corintios 4:4, que dice, el Dios de este siglo tiene Él una acción, una actividad, que es cegar la mente de las personas. Por eso es que hablamos el evangelio y no todas las personas lo entienden. Compartimos de Jesús y las personas tienen barreras en su mente porque el enemigo ha puesto esta clase de obstáculos en su mente y en sus pensamientos. Cegó las mentes de los incrédulos. Volvemos a Mateo. Estamos haciendo un tour por la Biblia, lo cual es bueno. En Mateo 12:26, Jesús ahora le reconoce al diablo algo que él tiene. Y no lo está diciendo el Señor para que nosotros tengamos miedo, sino para que entendamos cómo es a todo aquello a lo que nos enfrentamos. En 12:26, cuando él echó demonios y dijeron los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, bueno, dice, él saca demonios porque tiene pacto con Satanás. Y Jesús hace un razonamiento muy sencillo. Jesús dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Y él hace una pregunta, ¿cómo va a permanecer su reino entonces? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué nos dice en este versículo? Que Satanás tiene ¿qué? Un reino. Y que en ese reino, en esa esfera donde él gobierna, él es capaz de ser un rey para las personas. En el libro de Job dice que existe un personaje que le llama Leviatán, que es el rey de todos los soberbios. Las personas que han escogido el mal como una forma de vida y que han escogido hacer daño a otros, ellos son siervos de este rey, son súbditos de este rey. Vamos ahora a Efesios capítulo 6, verso 12. Pablo habla de este reino, pero nos enseña que tiene un orden, una jerarquía, que hay rangos, que hay divisiones de poder, de maldad. Cuando habla a los efesios y explica este versículo conocido, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. No peleamos contra otras personas. Nuestro conflicto no es con seres humanos, sino con lo que habita en esos seres humanos. Y hace un listado. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Una cantidad increíble de seres espirituales que tienen rangos, algunos de ellos, y que son príncipes. Otros ejercen gobierno, son gobernadores, y otros los llama huestes. Es la multitud, como los soldados rasos en el reino de las tinieblas. Así que Jesús le reconoce un reino, y Pablo habla de una jerarquía. Pablo habla de una forma de gobierno dentro de este reino espiritual. En este momento quisiera hacer una reflexión y una aclaración, porque muchas personas dicen, pastor, ¿por qué hablan ustedes del diablo? Bueno, lo que estamos haciendo es que estamos leyendo las escrituras.
No estamos tratando de darle un crédito a Él. No estamos exaltando que su poder o lo que Él hace. Solamente estamos leyendo para aprender y para entender que es un enemigo que fue vencido. Y que en la magnitud de su poder, autoridad y pretensión, por eso es más grande la victoria de Cristo. Porque derrotó a uno que se rebeló contra Él desde el cielo. Muchas personas se pueden molestar o se pueden ofender o se sienten inquietas. Yo he conocido personas que me lo han dicho directamente. Pastor, no me gusta que hablen del diablo, a mí me da miedo. Esas cosas a mí me dan miedo. Yo no quiero saber nada del diablo. Digo, no sé dónde deberían ir esas personas porque nuestro rey precisamente es un rey que venció al diablo. Que cuando él vino, echó fuera a los demonios. Y que él dio instrucciones para que sacaran los demonios. No es un rey que se escondió, no es un rey que está derrotado por el diablo. Es lo que la iglesia tiene que entender, que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Lo que Él logró en la cruz con su muerte, nos lo ha heredado a nosotros, para librarnos primero de ese poder, de esa oscuridad, de ese engaño, y para darnos poder y autoridad de enfrentarlo. Amén. Así que no sé si es quizás el temor, que las personas temen porque no han visto a Cristo glorioso o se mantienen en ignorancia. Pero nadie le debe tener temor al enemigo. Nadie debe tener temor de las tinieblas ni de la oscuridad. De nada. El ser humano no debe tener temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Ni temor al futuro, ni temor a la enfermedad, ni temor de que vaya a tener un accidente. Yo por eso mejor no salgo en estas fechas. No, hermanos, si no salimos es porque hay demasiada gente en todos los lugares y todo está más caro. Pero no debemos tener temor de salir a una carretera. No debemos tener temor de subirnos a un avión. No, el hombre no debe tener temor, porque el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Así que si nosotros tenemos temor en algo, debemos examinar nuestro corazón, porque ahí Cristo debe gobernar para que no tengamos ningún temor. Amén. Ahora, por eso estamos leyendo las Escrituras, para conocer lo que Cristo hizo, lo que Él enseñó, lo que Él ha dicho. Porque la Biblia lo que hace, hermanos, es que nos enseña la victoria de Jesús. Vamos ahora a Mateo, capítulo 10 y el versículo 8. Aquí Jesús, cuando nombró a los primeros apóstoles, los envió, por eso se les llama apóstoles, porque los envió a predicar. Fue la primera vez que parece iban ellos solos, de dos en dos, para predicar el evangelio. Y el Señor fue muy claro para darles ciertas instrucciones. Él les dice, digan que el reino ha llegado, ustedes hagan esto. Verso 8, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Echen fuera demonios. El Señor les dio autoridad a sus discípulos para ejercerla sobre Satanás y sus demonios. Echen fuera demonios. Fue la primera vez que se menciona esto en la vida de los primeros creyentes de Jesús. Pero si vamos a Marcos, capítulo 16 y versículo 17, ahora es Jesús que ha resucitado de los muertos. Ahora es Jesús que ha vencido a la muerte, al diablo, a los principados, a las potestades. Es Jesús vencedor que le dice a los discípulos, estas señales seguirán a los que creen. Primero le dice, vayan por todo el mundo, hablen en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Aquí está el secreto. Es en el nombre de Jesús. No es en nuestro nombre y no es en nuestra capacidad. Es en el nombre de Jesús. ¿Qué?
En mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, tomarán en las manos serpientes y bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. El Señor dio autoridad a los discípulos. El Señor nos da autoridad como sus hijos, como hijos de Dios. Tenemos autoridad en 2 ocasiones. Hay más, pero digo, por cuestión del tiempo, tenemos antes de la muerte y después de la muerte, que el Señor está dando la misma instrucción. Echen fuera demonios. Hoy la gente dice, no, pastor, no digamos eso, porque es mejor decir una enfermedad nerviosa, mejor una afección de los nervios. Hay cosas que sí son físicas, neurológicas, pero cuando hay algo que es espiritual, eso se va en el nombre de Jesús. Si uno detecta una presencia rara, extraña en una casa, algo que al entrar a una habitación se ponen los pelos de punta, uno no debe decir, ay, a mí me da miedo entrar ahí ni yo entro, porque cuando entro siento que hay algo. Así no hablan los hijos de Dios, hermanos. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios? Entro a ese lugar y hablo en el nombre de Jesús. Y digo, lo que aquí había, lo que aquí se le dio lugar, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Nosotros vivimos en una casa aquí en la ciudad de Toluca que era más fría adentro que afuera. Con eso les digo todo. Adentro de esa casa hacía más frío. Con un termómetro en la mano, al salir a la calle, cambiaba la temperatura. Era mejor estar afuera que dentro de esa casa. Y cuando nosotros llegamos a esa casa, oramos y pedimos al Señor que la limpiara. Pero aquello siguió ahí. Y si ustedes dicen, ¿por qué el Señor lo permitió? Para enseñarnos. Yo entendí, Dios nos quiere enseñar algo con esto. Así que estuvimos orando. Y un día llegó una persona y dijo, tocó la puerta y dijo, ¿está la señora de la casa, la que tira las cartas? En ese momento yo entendí lo que ahí en esa casa se había hecho. Le compartí del Evangelio, le empecé a leer la Biblia. Y después que ella se fue, entré a la casa y le digo, Martita, ahora vamos a orar. Ya sé por qué aquí pasa eso. Aquí había un espíritu, aquí se invocaron espíritus de adivinación y los echamos fuera en el nombre de Jesús. A partir de ese día cambió la casa, cambió la temperatura, ya no sentimos más cosas. Si alguien les platica de eso, díganle, vamos a orar. No digan, vamos a llamar al pastor para que venga. No, tome valor en nombre de Jesús y diga, voy a orar. ¿Tú? Sí, yo. O sea, yo no soy grande, pero el que habita en nosotros es más poderoso. Voy a orar no porque yo soy grande, tengo una fe muy grande, es que tengo un Dios muy grande y me ha dado sus promesas. Amén. Así que Jesús dio las instrucciones para echar fuera demonios. Vamos a Colosenses. Colosenses hace una declaración de fe, una declaración real de la victoria de Cristo. Capítulo 1. Pablo, al escribirle a los colosenses, dice, damos gracias al Padre que nos hizo aptos, verso 12, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nuestro Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Todos deberíamos decirlo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Lee tu Biblia. Abre tus ojitos, lee tu Biblia y di ahí, como está escrito, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tú lo tienes que saber y lo tienes que decir. Nos ha librado, no nos va a librar. Afuera hay mucha oscuridad, pero nosotros somos la luz. Y el que es la luz vive en nosotros. Más poderoso es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Nos ha librado de la potestad del dominio. Potestad es una palabra importante en la Biblia. Significa derecho legal. Cuando los niños son pequeños, menores de edad, están bajo la potestad, el derecho legal de los padres
para ser educados. Cuando son mayores de edad, pues ya ellos se hacen independientes. Pero mientras son dependientes de la autoridad espiritual de sus padres. Esa se llama potestad. Y no solamente ha hecho eso, sino que dice Pablo, nos ha trasladado al reino, a la autoridad, al gobierno de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo amado. En Él tenemos redención, el pago, el rescate para salvarnos. Tenemos la redención, todo lo que Cristo dio para poder salvarnos. Pasemos al capítulo 2, porque ahora está mucho mejor. Primero decía que nos ha librado. Enfatiza la acción de ser libres del poder de la influencia del enemigo. Capítulo 2 dice, y a vosotros, estando muertos, capítulo 2, verso 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, miren lo primero que hizo, nos dio vida juntamente con Él. Después perdonó todos los pecados y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. ¿Y qué hizo con los principados? ¿Qué hizo con aquellas potestades, con aquellos seres espirituales que estaban gobernando sobre la tierra? Los despojó. Despojar es arrebatar violentamente algo. Como que te quisieran robar el bolso. Y tú tomas a esa persona, quizás lo empujas y tomas lo tuyo, lo despojas. Cuando sacan a alguien que se metió a un terreno y que está haciéndose ahora el dueño, llega la fuerza pública y se dice para despojarlos. La fuerza pública tiene el derecho legal, tiene una orden de un juez y los puede sacar con la violencia si es necesario. Los va a despojar de aquello que estaban pretendiendo adueñarse. ¿Qué hizo Jesús? Nuestro Señor los despojó, les quitó el poder legal, pero hizo algo más, los exhibió. ¿Cómo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? Nosotros vemos la cruz como un lugar de dolor, de aflicción, de fracaso de Cristo. Pero ¿qué fue para Dios el Padre ese lugar? El lugar de victoria. El lugar de victoria. El lugar donde le arrebató al diablo. Porque cuando Satanás pensó destruir a Jesús, la muerte ya no tuvo poder. Por eso se levantó de los muertos, para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Así que los exhibió. Y esta es una referencia a una costumbre romana. Cuando los romanos iban a la guerra y regresaban, traían como esclavos a todos los enemigos. Los traían encadenados y los exhibían delante del pueblo romano. Ellos venían marchando victoriosos y exhibían a los que eran sus enemigos, ahora derrotados y encadenados. Eso fue lo que hizo Cristo. Exhibió públicamente al diablo. En la cruz Jesús derrotó a Satanás. El diablo está sellada ya su vida, su suerte. Él va a aparecer, dice el libro del Apocalipsis. ¿Dónde va a terminar él? Iglesia, debemos saberlo. En un lago que arde con fuego y azufre. Ese es el lugar del diablo y sus ángeles. Y lamentablemente para todos los que rechacen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos, porque esto, hermanos, esto está muy bueno, que lo pronunciemos, lo leamos, lo confesemos, lo declaremos. En Hebreos 2:14 estábamos hablando de que le quitó el derecho legal, aquello que el diablo ostentaba, aquello que el diablo decía, a mí me ha sido dado, yo tengo poder para hacer esto, para darlo. En la cruz le quitaron todo el poder, todo el derecho legal de mandar. Pero ahora dice,
Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, de que es nuestra naturaleza, Jesús también se encarnó, se hizo igual que nosotros, también Él participó de lo mismo. Pongan atención a estas palabras y hay que marcarlas en la Biblia. Para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. Si la gente dice, pastor, a mí no me gusta hablar del diablo, debes saber que el que gobernaba antes, el que tenía poder sobre la humanidad era el diablo. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía. ¿Qué tenía el diablo? El imperio de la muerte. La muerte entró como una consecuencia del pecado. El hombre murió, pero murió espiritualmente y físicamente. La muerte es una consecuencia del pecado, es la paga del pecado, dice Romanos 6:23. La dádiva de Dios es la vida eterna y la paga del pecado es la muerte eterna. ¿Y qué más? No solamente destruir el poder del enemigo, sino dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida. ¿Cómo? Las personas que le tienen miedo a la muerte, ¿cómo están toda la vida? Sujetos a servidumbre. Son como esclavos del temor. Y Cristo, que dijo, yo soy la vida, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús venció la muerte también. Venció a Satanás, al príncipe, al poderoso, al gobernante. Le quitó el poder y la autoridad, ya no lo tiene. ¿Y qué hizo con la muerte? También la venció. Bueno, pero todavía nos vamos a morir si el Señor no viene. ¿Pero eso qué significa? Que nuestro lugar ahora es directamente con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón de la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando un hijo de Dios parte, ¿a dónde va? Directo con el Señor. No hay un limbo, no hay un purgatorio, no hay un lugar de ir a pagar a cuotas por años un sufrimiento. El que cree en mí tiene vida eterna. Y aunque esté muerto, vivirá. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Amén. David lo sabía, mucho antes de que viniera el Señor. ¿Qué dijo David? Salmo 23. Y moraré en la casa del Señor por largos días. Amén. Aquí el verso 16 nos aclara que Jesús no vino para salvar a los ángeles. Han habido personas, esto es lo que hace el enemigo. Han habido personas que dicen, pero esos ángeles pobrecitos se van a ir al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué Dios no los ama? ¿Por qué Dios no los perdona? Porque se les dio mucho, se les demandó mucho. Ellos escogieron seguir la oscuridad, las tinieblas, ser engañados por Satanás. No tienen lugar para el perdón. Y ahora nos dice, no socorrió a los ángeles. El Señor no vino para salvar a los ángeles, vino para salvar a la humanidad, para salvarnos a nosotros. Esperaba que todos diéramos gloria a Dios, porque vino para socorrer a la descendencia de Abraham. Y hermano, no es a todos los judíos. La descendencia de Abraham son las personas que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos acercando al final. Una promesa más en Romanos 16:20. Una escritura que la debemos saber y conocer y aplicar en cualquier momento de oscuridad, de necesidad. Dice en 16:20 de Romanos, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Legalmente fue derrotado. Le quitaron el poder y la autoridad. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Pero Él va a ser quebrantado
bajo los pies de la iglesia, porque la iglesia es cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea, no es que nosotros lo estamos haciendo, ni nosotros tenemos ese poder. Cristo, a través de su iglesia, ejerce su victoria. Y ahí estamos nosotros. Yo soy parte de esa victoria. Y cada uno debe ser una expresión de esa victoria. Nuestra vida debe reflejar la victoria de Cristo. Amén. Ahora hay algo que nosotros en nuestra declaración debemos decir constantemente, que está en Apocalipsis 12:12, porque el diablo en realidad no es tan tonto como parece. Si el enemigo perdió de vista que podría él salir victorioso, pero no contaba con la sabiduría de nuestro Dios, con el plan perfecto de redención del hombre y de derribar su poder, su autoridad. Apocalipsis 12:12 nos dice algo del enemigo, algo que él sabe y que él teme. Al final dice en este versículo, él sabe que le queda poco tiempo. El enemigo sabe que no tiene mucho tiempo, por eso ataca ferozmente a la iglesia, por eso tienta a los hijos de Dios, porque él lo sabe, él está consciente, él sabe que ya fue derrotado, él sabe que con todo su esfuerzo no va a triunfar, él sabe que su destino es, como dice la Escritura, el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué dice Apocalipsis 12:12? Él sabe que le queda poco tiempo. Amén. Ahora tomemos unos consejos del Señor. Nos dijo Romanos 12, ¿a qué vino Cristo? Vino para ser Señor. Cristo era Señor antes, era Dios, pero Él vino como hombre para arrebatarle el poder y la autoridad a Satanás y poderlo heredar con nosotros. Ahora, hay unos consejos en las Escrituras que vamos a ver. Santiago, capítulo 4, hablando de este tema. Si para alguien no es agradable, es importante, es vital. Este tema es fundamental porque los hijos de Dios deben reflejar la victoria de Cristo. Los hijos de Dios no pueden vivir en temor, angustia, tristeza, dolor, desesperación, depresión, porque parecería entonces que no son hijos de Dios. Vivimos para expresar la victoria de nuestro Señor. Y Él vino para redimirnos y librarnos del poder, de la autoridad, del dominio de Satanás. Pero vino para quitarle al diablo este poder. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 4 y versículo 7. Nos da una recomendación a nosotros. Es una recomendación que todos debemos tomar muy en serio. Porque no lidiamos con un payaso. Lidiamos contra un ángel astuto. Fue capaz de engañar a otros ángeles, a otros príncipes en el cielo. Los arrastró en su rebelión. Así que nosotros no es que somos muy fuertes. Entre más nos apeguemos al Señor, estaremos en mejor condición de enfrentarlo. Capítulo 4, verso 7. Nos da una indicación, dice, ¿cuál es la actitud de los hijos de Dios? Someterse al Señor. Someteos pues a Dios. Miren, la tentación del diablo es para que nosotros hagamos lo que queremos, para que seamos libres, para que no hagamos su voluntad. El enemigo engaña, dice, mira, mejor después lo puedes hacer, tienes toda la vida por delante, ahorita. ¿Qué tanto es tirar una canita al aire? ¿Qué tanto es hacer esto? ¿Qué tanto es hacer esto otro? ¿Qué tanto es aquí? O sea, no es nada. Después vas y ya sabes que Dios te perdona. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, sométanse. Rindan su voluntad al Señor. Rueguen que el Señor sea Señor de sus vidas. Que el Señor gobierne sus corazones. Que ustedes se levanten cada mañana para decir, heme aquí, Señor.
Todos nosotros levantándonos cada mañana, en cuanto abrimos los ojos, decimos, oh, estoy aquí otra vez. Bueno, otro día para servirte. Y no que las personas dicen, ay, hoy es lunes, ay, otro día, ay, la chamba, ay, me quisiera quedar dormido, ay, San Lunes, mejor no voy a trabajar. Abrimos los ojos, decimos, gracias, Señor, gracias. Heme aquí, hágase tu voluntad hoy en mi vida. Soy tu instrumento, soy la expresión de tu victoria. Voy a hablar de tu palabra. Sométanse pues a Dios. Someternos es rendirnos voluntariamente a la autoridad de nuestro Señor. ¿Y qué más? Dice, resistan ante la tentación, ante el engaño, ante la mentira, ante todo lo que está pasando en este mundo. Los hijos de Dios deben resistir, oponerse. Debemos presentar una verdad que para nosotros es inamovible. La Biblia dice, y en eso nos mantenemos. La Biblia dice, y lo que es de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo debemos aprobar. Y lo que es contra Dios, lo debemos desaprobar. Y este criterio debe normar nuestra vida en todo momento. Cuando hay elecciones y cuando no hay elecciones. El criterio de la voluntad de Dios, de lo que Dios aprueba y de lo que Dios desaprueba. Y el versículo 8, ¿qué más dice Santiago? Que todos nosotros debemos tomar un paso de acción, acercarnos a Dios. Hay cosas que nos alejan de Dios, yo creo que lo sabemos. ¿Y saben por qué lo sabemos? Porque el Espíritu Santo nos hace sentir que esas cosas enfrían nuestro corazón, nos apartan, nos llenan, pero nos alejan nos llenan de lo que no es la voluntad de Dios y nos alejan del Señor. Acercaos a Dios. Amén. Acerquémonos a Dios. Sometámonos a Dios. Levantémonos cada mañana para decir amén a tu voluntad. Estamos cerca. Ahora pasemos a Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Pedro nos dice ahora que seamos sobrios. Sobrio es lo opuesto de ebrio. Una persona ebria por el alcohol pierde el juicio, el discernimiento. La persona que ha tomado el alcohol puede tener un accidente porque sus reflejos ya no son los mismos, porque ha perdido el control de sí mismo. Sobrio es en control de nosotros mismos. Sed sobrios y una cosa más, velad. Velar es estar alerta. Por ejemplo, si nos dicen que a medianoche van a llegar unos parientes que vienen de otra ciudad, ¿cómo estamos en la noche? Estamos alertas. Quizá nos da sueño, lo cual es normal. Pero en nuestro corazón, ¿cómo estamos? Alertas. Porque de un momento a otro puede venir el Señor, hermanos. De un momento a otro puede venir nuestro Señor. Iglesia, avivémonos para decir amén. La iglesia y el Espíritu y la novia que dicen, ven pronto, Señor Jesús. Ahora se nos recomienda estar sobrios, quiere decir no distraídos. Sobrios, no bajo los efectos de alcohol o de cualquier cosa que nos distraiga del Señor. Y nos da una razón, dice Pedro, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero Pedro nos da la clave, dice, al cual resistimos en la fe. ¿Para qué es la fe, hermanos? Es para resistir, es para mantenernos firmes en lo que creemos, en lo que hemos dicho. Jesús es nuestro Señor. En la casa no deben haber pesadillas. Oramos en el nombre de Jesús antes de dormir. Y si tienen niños pequeños, deben orar por los niños pequeños o jóvenes. Pero nadie debe tener pesadillas en la casa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aún de noche Él nos cuida. Sus ángeles están con nosotros.
Amén. Y el último versículo, la segunda carta de los Corintios, capítulo 2 y verso 14. Y salgamos al mundo, llevando en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra que dice Pablo, que el Señor nos lleva siempre, no casi siempre, nos lleva siempre. 2:14. Primero dice gracias. Gracias a Dios, gracias porque Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cómo te va a llevar el Señor? En triunfo. Si vas a solicitar un trabajo, ¿cómo te va a llevar? En triunfo. Si vas a resolver un problema, ¿cómo te va a llevar? En triunfo. Él nos lleva en triunfo. Él no patrocina derrotas, Él no patrocina fracasos. El Señor no te va a llevar para que quedes avergonzado. Eso es lo que yo creo. Después de leer todos estos versículos, creo que el enemigo fue derrotado. Que nuestro Señor es Señor de los vivos y de los muertos. Amén. Para esto murió Cristo, para ser el Señor, así de los vivos como de los muertos. ¿Cuántas personas ya murieron y escaparon a la justicia? ¿Cuántos crímenes hay que son casos congelados? No los pueden resolver. Pasaron hace muchos años. Tal vez escaparon de la justicia aquí en la tierra. ¿Creen ustedes que escaparán de la justicia divina? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque el juez justo juzgará a todos, a los vivos y a los muertos. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar un momento. Y hoy el mundo está entretenido y el mundo dice, Cristo resucitó, pero eso lo hacen una vez al año. Nosotros lo debemos hacer todos los días. Y cada día de reunión venimos para celebrar, Jesús es el Señor. Para esto murió, para esto resucitó, para tener el derecho legal, ser Señor de los vivos y de los muertos. Acompáñenme a hacer una oración ante el Señor. Tomemos en consideración lo que dijo Santiago, lo que dice Pedro. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, él va a huir de vosotros. Sean sobrios y velen, porque nuestro enemigo anda como un león rugiente, desesperado porque sabe que le queda poco tiempo. Y yo te invito a que abramos nuestro corazón ante el Señor y digamos en su presencia, Padre, creemos, reconocemos y declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor de señores y el Rey de los reyes, que tienes el poder y la autoridad sobre vivos y sobre muertos, y que un día estaremos delante de tu tribunal. Hoy, como iglesia, declaramos que eres suprema autoridad, la cabeza, el Rey, el Señor. Tú eres el Señor, no hay otro Señor. El enemigo fue derrotado. El que ha pretendido engañar al mundo diciendo que tiene poder, ya fue derrotado. Ahora danos el poder en el nombre de Jesús. Danos facultad de hablar con poder y autoridad que tú eres el Señor de señores. El que murió ahora es Señor de señores, Rey de reyes, y está sentado a la diestra del Padre, esperando para venir por nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias. Amén. Y todos decimos, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre, por tu victoria y por llevarnos siempre en triunfo en Cristo Jesús. Así que no tenemos lugar para el temor, porque nuestro Señor nos lleva en triunfo. El Señor les bendiga. Amén.
Amén.